Bueno, hermanos, otra vez les digo buenos días y bienvenidos a la casa del Señor esta mañana. Si tienen la Biblia, les invito a abrir al libro de Marcos. El libro de Marcos en el Nuevo Testamento. Nosotros estamos aquí estudiando todo lo que es la Biblia, ¿no? Toda la Biblia, obviamente cada iglesia estudia la Biblia, ¿no? Cada semana, pero nosotros hemos pasado 2 años estudiando la Biblia desde la primera página hasta la última página y nosotros estamos casi llegando ahora al final. Estamos hablando de la iglesia en la Biblia, cómo era la iglesia, y vamos a seguir nuestro estudio esta mañana acerca de la iglesia. Pero leí algo esta semana de la lectura en el discipulado. Los que han hecho la lectura ya han leído este pasaje esta semana, pero me hizo pensar mucho en el tema que nos toca hablar hoy. Y como pueden ver en la pizarra, ¿no? El liderazgo de servicio en la iglesia. Vamos a hablar de este tema hoy y les voy a explicar qué significa, y pueden ver las imágenes y vamos a hablar en un ratito de eso. Pero primero vamos a empezar con unas palabras de Jesús en Marcos 10, versículo 35. Marcos 10, 35 dice así: Jacobo y Juan, los 2 hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús diciendo: Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. ¿Qué quieren que haga por ustedes?, les preguntó. Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentamos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y ustedes sí entienden lo que están pidiendo aquí. Jacobo y Juan, los 2 hermanos, son 2 discípulos de Jesucristo. Ellos están diciendo: cuando nosotros lleguemos al cielo y tú, Jesús, estás en el trono, uno quiere estar a un lado y el otro hermano al otro lado, ¿no? Los 2 quieren estar ahí, olvidando los otros 10 discípulos, ¿no? Solo ellos 2 quieren estar ahí. Y bueno, Jesús les dijo: ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? Le respondieron: podemos. En otras palabras, Jesús está diciendo: ¿pueden ustedes realmente experimentar el sufrimiento que yo voy a sufrir y morir como yo voy a sufrir? Y ellos dicen: podemos, sí, claro, no hay problema para nosotros. Ellos no entienden lo que están diciendo. Y la Biblia dice: y Jesús les dijo: la copa que yo bebo, beberán, y serán bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. O sea, ellos van a sufrir y morir exactamente como Jesús sufrió y murió. Pero Jesús sigue diciendo, dice: pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes han sido preparados. Al oír eso, los 10, o sea, los otros 10 discípulos comenzaron a indignarse o enojarse contra Jacobo y Juan. Llamándolos junto a él, Jesús les dijo: ustedes saben los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles. Se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor. Y cualquiera de ustedes que desee ser primero será siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Cuando yo estaba esta semana preparando el mensaje para el día de hoy y leí este pasaje que era parte del discipulado, me di cuenta, es increíble porque toca exactamente lo que nosotros vamos a tocar esta mañana. Es la misma idea. En pocas palabras, para resumir, Jacobo y Juan, 2 discípulos, dicen: queremos una posición de liderazgo en el reino de Dios, en el cielo. Nosotros queremos ser grandes, importantes. Entonces los 10 se enojan
Probablemente Jesús está un poquito desanimado. Si puede imaginar, Jesús está ayudándoles a vivir como Dios y a andar con Dios, y ahora ellos están pensando solamente en sí mismos. Nosotros queremos esto, ¿ya? Y los otros se enojan y bueno, hay muchos problemas. Jesús desanimado. Y Jesús dice, ustedes saben cómo es en el mundo, y habla de gobernantes en el mundo. Y nosotros podemos imaginar lo mismo, lo que Jesús está diciendo aquí. Jesús dice, en el mundo, cuando alguien tiene una posición de liderazgo, sea presidente, sea jefe, sea amo, lo que sea, cuando alguien tiene una posición de liderazgo, inmediatamente va a la cabeza, a la mente, y la persona empieza a pensar, yo soy lo más importante. Yo soy dueño de estas personas, yo soy jefe de estas personas. Y empiezan a tener un cargo que realmente no les pertenece. No es algo que ellos deben hacer. A veces hacen cosas muy feas, ¿no? Contra sus empleados o contra los que están bajo ellos. Ustedes saben cómo es en el mundo, ¿no? Jesús dice a sus discípulos, ustedes han experimentado eso. Y los discípulos están recordando su vida antes de Jesús. Recordando su vida haciendo cosas en la construcción o en la pesca, lo que sea. Ellos recuerdan cómo era la gente del mundo. Cuando lleguen a ser jefe o presidente, empiezan a ser personas totalmente diferentes. Jesús dice, ¿recuerden cómo es en el mundo? Los discípulos dicen, bueno, sí, recordamos eso. Jesús dice, no así con ustedes. No así en mi reino. Y como nosotros vamos a ver, no así en mi iglesia. No funciona así la iglesia cristiana. Vamos a ver que en la iglesia cristiana tenemos líderes, tenemos posiciones de liderazgo, tenemos autoridad, tenemos títulos, cosas así en la iglesia. Pero Jesús dice, estos títulos son únicamente para servir a la iglesia. Si alguien tiene un puesto en la iglesia, una posición de liderazgo en la iglesia, es únicamente para servir. De eso viene la frase, liderazgo de servicio. Nosotros no necesitamos en la iglesia liderazgo, necesitamos liderazgo de servicio. Personas que estén dispuestas a servir en la iglesia. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo, las únicas personas que están calificadas para servir en posiciones de liderazgo son aquellos que están dispuestas a servir sin posiciones de liderazgo. Una vez más les digo, para que escuchen bien, las únicas personas que están calificadas para servir en la iglesia en posiciones de liderazgo son aquellos que están dispuestos a servir sin posiciones de liderazgo. Jesús dice, los líderes en la iglesia, los líderes en el reino de Dios no son los más carismáticos, no son los que prediquen mejor, no son los que tienen más años en la iglesia. No, Jesús dice, los que son líderes en mi reino son los que son siervos. Esos son los líderes. Es muy diferente al mundo, ¿no? El mundo piensa de otra manera, totalmente de otra manera. Pero Dios es diferente. La iglesia es diferente. Entonces, vamos ahora, por favor, al libro de Hechos. Y vamos a seguir nuestro estudio en el libro de Hechos. Si quieren, pueden abrir a Hechos capítulo 6. En un momento vamos a leer en Hechos 6. Pero voy a explicar unas cositas primero, ¿no? Más o menos un año después de que Jesús enseñó estas palabras a sus discípulos, las palabras acerca del liderazgo de servicio, más o menos un año después, como ustedes pueden ver aquí en la imagen, no tenemos la imagen, pero la otra imagen de la semana pasada, cuando Pedro predicó el Evangelio en el día de Pentecostés, ¿alguien recuerda? ¿Cuántas personas creyeron el mensaje de la Biblia en este día? 3,000 personas. 3,000 personas escucharon el mensaje de Pedro predicando el Evangelio y ellos aceptaron la salvación, confiaron en este momento en Jesucristo como el único que puede perdonar los pecados. Y en este momento la Biblia dice que ellos recibieron la salvación y después fueron bautizados. Yo quiero con todo mi corazón, quiero ver cómo es bautizar 3,000 personas en el mismo día, ¿no? 3,000 personas. Y la Biblia dice, ahora como pueden ver en la imagen, la Biblia dice que inmediatamente después
todos estos nuevos creyentes en Jesús empezaron a reunirse. Y en eso nació la iglesia cristiana como la conocemos hoy en día. Hace 2000 años nació la iglesia. Y ellos empezaron a reunirse en grupos pequeños, empezaron a reunirse semanalmente, ¿no? Para escuchar la predicación de la Biblia, para celebrar la Santa Cena, el bautismo, cosas así. Ellos hacían eso desde el primer día. Y el libro de Hechos, si ustedes leen el libro de Hechos, van a ver que este libro cuenta la historia de cómo estos discípulos, estos seguidores de Jesús, cambiaron el mundo entero con su mensaje. ¿Ustedes se dan cuenta? Nosotros estamos aquí hoy, en Rumi Pamachico, 2000 años después, ¿no? En otro idioma, otra cultura, con otras personas, todo ha cambiado y estamos aquí predicando el mismo mensaje que ellos predicaban hace 2000 años. Es increíble lo que Dios ha hecho en su iglesia. Y ahora, la iglesia va creciendo. Día número 1 tiene 3000 miembros. 3000, ¿puede imaginar? Una iglesia tan grande, día número 1, 3000 miembros. Si leen un poquito más, Hechos 3, Hechos 4, Hechos 5, van a leer que sigue creciendo la iglesia. Cuando llegamos a Hechos 6, la iglesia ya tiene más de 10,000 miembros. ¿Pueden imaginar? 10,000 miembros en una sola iglesia. Y así era. La iglesia está creciendo, la iglesia tiene pastores, los pastores son los discípulos de Jesús, los apóstoles de Jesús. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe lo que pasa cuando hay 10,000 miembros? Hay muchas necesidades, ¿no? ¿Quién va a comprar el pan para celebrar Santa Cena? ¿No? ¿Quién va a dirigir los grupos pequeños en casas? ¿Quién va a predicar el domingo? ¿Quién va a predicar las alabanzas? ¿No? ¿Quién va a preparar todas estas cosas? ¿No? ¿Quién va a asegurarse de que tenemos un lugar amplio para poder meter 10,000 personas? ¿Quién va a encargarse con todas estas cosas? Ahí vemos la necesidad de estructura, de liderazgo en la iglesia, de organización. Necesitamos eso en la iglesia. La iglesia no existe sin líderes, ¿no? Tenemos líderes en la iglesia, pero los líderes son los que están dispuestos a servir. Esa es la diferencia. Están dispuestos a servir. Entonces, voy a anotar aquí para que entiendan. Les voy a dar una clase acerca de la iglesia. Entonces, que tengan un poquito de paciencia. Les voy a explicar cómo es liderazgo en la iglesia, ¿no? Entonces, voy a anotar aquí. Tenemos bajo el liderazgo en la iglesia, tenemos lo que es el liderazgo espiritual y el liderazgo en cuanto a los ministerios, o ministeriales, si quieren decir así, ministerios, ¿ya? Entonces, en la iglesia cristiana tenemos líderes espirituales y tenemos líderes ministeriales, o los que trabajan en ministerios de la iglesia. En la Biblia, si ustedes leen el Nuevo Testamento en toda la iglesia, van a ver, para los líderes espirituales, la Biblia dice que solo son dos grupos de líderes espirituales. Serían los pastores y ancianos, es un solo grupo. Pastor, anciano en la Biblia es la misma palabra, ¿ya? Pastores y ancianos y ¿alguien sabe el otro grupo? Diáconos, ¿no? Diáconos, ¿ya? ¿Se han escuchado de diáconos? Diácono, esta palabra significa siervo, básicamente, siervo, ¿ya? Entonces, en la iglesia tenemos líderes espirituales que son los pastores y diáconos, y bajo ellos, bajo el cuidado espiritual, bajo la autoridad espiritual, tenemos otros hermanos y hermanas que están sirviendo en ministerios, ¿ya? Enseñar escuela dominical no es una posición de liderazgo espiritual en la iglesia, ¿ya? Recolectar la ofrenda no es una posición de liderazgo espiritual en la iglesia. Y les ayudo con algo, una confusión muy grande aquí en nuestra zona. La junta directiva no es un líder espiritual, el que esté sirviendo como lo que es presidente, vicepresidente,
casi digo sacerdote, ¿qué es? Secretaria, no sacerdote, secretario, lo que sea. No son posiciones de liderazgo espiritual. La junta directiva sirve bajo la autoridad del pastor. El pastor y los diáconos son los líderes espirituales en la iglesia. Muchas iglesias tienen problemas hoy en día. ¿Por qué? Porque el presidente de la junta es el líder principal de la iglesia. Y eso no es bíblico. No funciona así, la Biblia. La Biblia dice, bueno, todos los que están en ministerios están bajo el cuidado espiritual de los pastores y diáconos. En pocas palabras les explico, ¿no? Los pastores tenían la responsabilidad de predicar la palabra de Dios semana tras semana tras semana. Eso era su responsabilidad. De hecho, vamos a leer en un momento que los pastores tenían que poner a un lado los ministerios en la iglesia. Ellos no podían servir en todos los ministerios de la iglesia porque los pastores tenían que dedicarse a la predicación de la Biblia. Eso requiere mucho tiempo entre semana para prepararse, para orar, requiere mucho tiempo. Entonces los pastores estaban encargados con la enseñanza bíblica cada semana desde la iglesia. Y también, hablando de liderazgo, los pastores tienen la responsabilidad de guiar espiritualmente la iglesia. ¿Entienden eso? Guiar espiritualmente. O sea, los miembros de una iglesia no toman decisiones para la iglesia, sin involucrar al pastor. No funciona así en la iglesia, ¿no? El pastor no es el dueño, no es el jefe, pero el pastor va a rendir cuentas ante Dios por la condición espiritual de la iglesia. El pastor tiene la responsabilidad de guiar espiritualmente la iglesia. Entonces, si un hermano levanta la mano y se pone de pie y empieza a hablar algo en contra de la Biblia, ¿quién tiene la responsabilidad de decir, hermano, por favor, no podemos escuchar eso? ¿Quién tiene esta responsabilidad? El pastor. El pastor tiene la responsabilidad espiritual de guiar y proteger la iglesia. ¿Ya? Es un cargo muy grande, muy importante. Los diáconos, una cosita más, ¿no? Los pastores tienen la responsabilidad también de preparar nuevos pastores, nuevos que van a servir en ministerios. En la iglesia, desde el primer día, los pastores están predicando en la iglesia, también preparando a otros hermanos y también enviándolos a otros lados a predicar el evangelio en otras ciudades. Entonces, cuando ustedes ven, por ejemplo, a alguien predicando en la calle o alguien quiere tal vez levantar una obra nueva en una iglesia nueva, sería bueno preguntar, ¿de dónde viene este hermano? ¿De qué iglesia viene? Porque la Biblia dice que solo pastores pueden preparar a otros pastores. Solo funciona así. Pastores preparan pastores. Así funciona. Yo vengo aquí como pecador. Ustedes saben que soy pecador, ¿no? Gracias a Dios me aceptan. Pero ustedes saben que en toda mi vida, hasta el día de hoy, tengo pastores en mi vida que me guían. Son como mentores en mi vida hasta el día de hoy. Si tengo problema en mi vida, me dicen, ¿sabe qué, hermano? No está bien, toca mejorar eso, toca cambiar eso. ¿Por qué? Porque yo no soy perfecto. Yo necesito pastores en mi vida, igual como cada uno de nosotros. Necesitamos eso. Entonces, los pastores tenían responsabilidades así en la iglesia y también los diáconos tenían responsabilidades no de guiar espiritualmente la iglesia, sino para servir en la iglesia, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver Hechos 6. Les doy un ejemplo de la obra de los diáconos, ¿no? Hechos capítulo 6 es un ejemplo de los diáconos. ¿Qué hacían ellos? Hechos 6, versículo 1 dice, por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces, los 12, los 12 apóstoles de Jesús, que ahora son los pastores de la iglesia, ellos convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. O sea, ahí vemos que el pastor
no tiene tiempo en ese tiempo, no tenía tiempo para pasar toda la semana sirviendo las mesas. ¿Por qué? Porque alguien tiene que predicar el domingo. Y si él está sirviendo mesas toda la semana, no tiene tiempo para preparar el mensaje. Pero el versículo 3 dice, por tanto, hermanos, escogen de entre ustedes 7 hombres, de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Versículo 5, lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos, y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hasta ahí nomás, vamos a leer. Podemos ver aquí que ellos son los primeros diáconos en la iglesia cristiana. Entonces los diáconos existen para ayudar al pastor. Por eso existen, por eso están en el liderazgo espiritual. Los diáconos tienen que ayudar con los asuntos físicos de la iglesia. Normalmente en una iglesia los diáconos son los encargados de limpiar la iglesia, de comprar el pan y el jugo para la Santa Cena, cosas así. Están sirviendo para ayudar al pastor. Entonces esos son los pastores y los diáconos. Solo quiero anotar lo que dice aquí en el versículo 5, donde da el nombre de todos los diáconos. Uno de ellos era el hermano Felipe. Vamos a leer algo acerca de Felipe, por favor. Felipe fue escogido como diácono. Vamos a Hechos 8, por favor. Hechos, capítulo 8. Y vamos a leer acerca de Felipe. Recuerden, los apóstoles dijeron, hermanos de la iglesia, tienen que escoger 7 hombres que sean de buena reputación, llenos del Espíritu Santo, o sea, hombres de Dios. Entonces Felipe fue escogido porque fue un hombre de Dios. Y vamos a leer acerca de su historia. Hechos 8, versículo 1 dice, y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos de su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él, pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres los echaba en la cárcel. Saulo era el enemigo de la primera iglesia. Vamos a hablar más de él la semana que viene. Versículo 4 dice, así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Ahora, paramos ahí. Les hago una pregunta, hermanos. Si ustedes están predicando la palabra de Dios, o sea, compartiendo casa en casa la Biblia, y algunos llegan y dicen, te vamos a matar si no dejas de hablar de la Biblia. Y tú tienes que huir de este lugar. ¿Por qué? Porque te van a matar. Cuando llegues a otra comunidad, a otra ciudad, ¿qué vas a hacer cuando llegues ahí? ¿Vas a cerrar la Biblia y decir, mejor no esto? ¿O vas a seguir predicando? En la Biblia dice que ellos fueron esparcidos por la persecución, y al llegar a otros lugares, la Biblia dice que ellos seguían predicando la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia, el mensaje de la Biblia es lo que cambia la vida. La Biblia es lo que da esperanza, es lo que nos da un futuro en el cielo, es lo que la Biblia nos enseña. Entonces el mundo nos puede amenazar, el mundo nos puede matar si quieren, pero nosotros vamos a seguir predicando esta palabra, porque aquí está lo que Dios quiere para nosotros.
Y bueno, versículo 5 dice, Felipe, el mismo Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados, y había gran regocijo en aquella ciudad. Increíble lo que Felipe pudo hacer en este tiempo. Vamos a leer un poquito más abajo, por favor, el versículo 26. Vamos a leer aquí una historia impresionante. Hechos 8:26 dice, un ángel del Señor le dijo a Felipe, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue, y había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba a su país sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, ve, júntate a este carruaje, o el carrito, ¿no? Versículo 30, cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó, ¿entiende usted lo que lee? Y el eunuco le respondió, ¿cómo podré, a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. Este versículo me hace pensar, ¿cuántas personas hay justo aquí en nuestra comunidad que quieren conocer a Dios, quieren entender la Biblia, pero abren y leen y dicen, no entiendo lo que estoy leyendo, necesito que alguien me guíe? ¿Cuántos de ustedes podrían ofrecer esto y decir, no entiendo todo, pero lo que entiendo te puedo explicar? Eso es lo que Felipe está haciendo. Versículo 32. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. ¿De dónde está leyendo, hermanos? ¿De dónde estaba leyendo? Isaías. ¿Qué capítulo? ¿Recuerdan? 53. El capítulo que memorizamos en agosto, ¿no? Ahí está leyendo. Entonces, versículo 34 dice, el eunuco le dijo a Felipe, le ruego que me diga, ¿de quién dice eso el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si usted cree con todo su corazón, puede. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco. Y mandó parar el carruaje, y ambos descendieron al agua, y Felipe lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Pero Felipe se encontró en Azoto, y por donde pasaba anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Ahora, hermanos, voy a indicar una cosa para que vean qué está sucediendo aquí en la historia, ¿no? Aquí está la iglesia, la primera iglesia está en Jerusalén. Llega una persecución muy grande, entonces los discípulos tienen que ir huyendo. Y la Biblia dice que Felipe fue hasta Samaria. Si ustedes en la Biblia, en las últimas páginas de la Biblia, normalmente hay mapas ahí, pueden ver un mapa más bonito de lo que tengo dibujado aquí, ¿no? Entonces él fue a Samaria y empieza a predicar la palabra de Dios. También después dice que los hermanos, los apóstoles, fueron a Samaria para aprobar la predicación de
¿cómo se llama? Felipe. Después ellos regresaron a Jerusalén, los pastores, y la Biblia dice que alguien, un etíope, o sea, un africano, ya, aquí en la imagen sería un negrito, ¿no? Estaba en Jerusalén y la Biblia dice que él está de regreso a África, ¿no? Al sur. Pero Felipe está aquí en Samaria. Dios, como sabe todas las cosas, Dios sabe que el etíope quiere conocerle, quiere conocer a Dios, pero no tiene a nadie para guiarle. Entonces Dios dice, Felipe, tienes que ir al camino que va hacia África. Entonces la Biblia dice que Felipe fue así hasta el camino y se encontró con el etíope. Y justo cuando llega, está leyendo Isaías 53 acerca de Jesús. Y el etíope dice, ¿de quién está hablando? No entiendo. Y Felipe dice, está hablando de Jesucristo. Jesucristo murió por ti. Si tú confías en Jesucristo, tú puedes tener la vida eterna, el perdón de los pecados. Dios te puede dar entrada en el cielo si tú confías únicamente en Jesucristo. Y el etíope dice, bueno, necesito creer en Él, necesito confiar en Él. Muchas veces yo he compartido el Evangelio y mi deseo es ver lo que sucedió aquí. Siempre yo les digo, hermano, amigo, puedes conocer a Dios. Y ellos me dicen, bueno, voy a pensar, ¿no? Bueno, vamos a ver. Y digo, pero te estoy ofreciendo algo eterno. Dios quiere salvarte por toda la eternidad, quiere hacerlo. Me dicen, bueno, si piensan, posible sí, posible no, tal vez. El etíope dice, bueno, en este momento voy a confiar en Jesús, en este momento. Y en este momento él recibió la salvación, fue bautizado ahí en el agua, y la Biblia dice que él continuó en su camino gozoso hasta África, y la Biblia dice que Felipe fue a Soto predicando la Biblia, y dice hasta Cesarea. Cesarea está por aquí en el norte. Entonces fue ciudad, predicando el Evangelio de Cristo. Así es la historia de Felipe. Les animo a leer este capítulo más en casa para ver más de la historia de Felipe. Y ahora lo que quiero es terminar pensando en esto, ¿no? Pensando en esta idea del liderazgo de servicio en la iglesia. Porque vemos en Felipe un ejemplo de lo que nosotros queremos. Necesitamos líderes aquí en nuestra iglesia, ¿no? Cada iglesia necesita líderes. Entonces, ¿cómo debe ser el corazón de un líder? Jesús dice, el liderazgo no es para cualquier persona, es solo para ciertas personas. ¿Cómo debe ser el corazón de un líder? Simplemente pensando en Felipe, les doy 3 cositas. Solamente pensando en Felipe. Felipe estaba lleno del Espíritu Santo. Felipe estaba lleno del Espíritu Santo, como leímos al principio, ¿no? en Gálatas, cuando hablamos del fruto del Espíritu. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Significa ser guiado por el Espíritu, controlado por el Espíritu. ¿Y cómo podemos saber si alguien está lleno del Espíritu? Solo tiene que ver su vida. Hay gozo, hay paz, hay amor en la vida de esta persona. No quiero personas enseñando escuela dominical que enseñen perfectamente, tan elocuente con palabras bonitas, pero no tienen el fruto del Espíritu Santo. Yo prefiero a alguien que enseña la palabra de Dios como un desastre, semana tras semana, pero que esté lleno del Espíritu Santo. Cuando los miembros de la iglesia estaban con Felipe, ellos dijeron, ¿sabe qué? Yo quiero ser como Felipe. Yo quiero ser más como Jesús por el testimonio de Felipe. Yo quiero amar a mis hermanos más porque veo Felipe amando a los hermanos. Y yo quiero andar con Dios como Felipe anda con Dios. Así es un líder espiritual en la iglesia. Estaba lleno del Espíritu Santo. También, número 2, Felipe estaba profundamente comprometido con su iglesia. Profundamente comprometido con su iglesia. La Biblia dice en Hebreos 13, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos,
porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría, no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Felipe entendió esta verdad. Felipe pudo entender que él debe someterse al liderazgo espiritual de los pastores. Él estaba también dispuesto a servir en la iglesia en áreas ocultas. ¿Pueden imaginar cómo era? Solo piensen en eso por un momento antes de irnos, ¿no? Solo piensen en eso. Felipe está en la iglesia. Él es un miembro de la iglesia, no es un pastor, no es diácono, no es líder de ninguna manera. Simplemente es miembro de la iglesia. Llega semana tras semana, escucha la palabra de Dios, lee la Biblia entre semana, está andando con Dios, pero no está predicando, no está al frente. Si puede imaginar, son 10,000 miembros. Y los miembros dicen, necesitamos 7 hombres, solo 7. Y van a Felipe y dice, Felipe, los apóstoles quieren personas muy especiales para servir en un ministerio muy especial. ¿Qué haría usted si fuera Felipe? ¿No? Pensaría tal vez así. Ahora, yo no tengo posición de liderazgo en la iglesia. Yo no estoy al frente. Estoy preparado para estar al frente, estoy listo, pero no tengo esta posición. Tal vez por fin me van a reconocer. ¿Sí puede imaginar? Felipe está ahí pensando, tal vez por fin es mi momento para estar al frente. Por fin es mi momento para predicar la Biblia que yo he pasado tantos años estudiando. Por fin puedo hacerlo. Y llega el día cuando los 7 tienen que presentarse ante los apóstoles. Los 7 hombres están ahí, los 12 discípulos están aquí. Y tal vez Felipe está pensando, ¿qué me van a dar? ¿Qué ministerio me van a ofrecer? ¿Está listo? Y los apóstoles dicen, ¿ustedes están listos para servir? Felipe dice, sí, estoy listo. ¿Qué será el ministerio? ¿Qué será el ministerio? Y los pastores dicen, bueno, hermanos, el ministerio que tengo para ustedes es servir las mesas. ¿Servir las mesas? Yo pensé que me iba a invitar a predicar. Yo pensé que me iba a dar un título importante en la iglesia. No, las viudas, las mayorcitas en la iglesia no tienen la comida que necesitan. Entonces, Felipe, ¿puedes ayudarles? ¿Puede imaginar? Hoy en día, muchos de nosotros diríamos, no quiero eso, yo quiero estar al frente. Felipe estaba bien comprometido con su iglesia. Felipe dice, ¿sabe qué? La necesidad en mi iglesia no es estar al frente. La necesidad en mi iglesia es servir a las viudas. Ahí está la necesidad. Y ahí es donde yo voy a servir. Eso es una persona comprometida con su iglesia. Esos son los líderes que nosotros necesitamos. Y también la última cosa, terminamos. Felipe era un hacedor de discípulos. Era un hacedor de discípulos. Simplemente tienen que leer. Cada vez que vemos a Felipe, está animando a los hermanos o está compartiendo el evangelio con los no cristianos. Cada vez que le vemos. Entonces, ¿quiere ser un líder aquí en la iglesia? Si nosotros necesitamos líderes, queremos personas que estén dispuestos a discipular a los cristianos, también evangelizar a los no cristianos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por lo que hemos visto de tu palabra en esta mañana. Gracias por darnos el tiempo para estudiar tu palabra, para poder conocerte más. Sabemos, Señor, que tú eres el único que puede ofrecer el perdón. Tú eres el único que puede salvar a los perdidos. Tú eres el único que puede dar entrada en el cielo. Y la Biblia dice claramente que la única manera de recibir este perdón, de recibir esta salvación, es por medio de confiar en Jesucristo, únicamente en Jesucristo, y Él nos perdonará, nos dará la vida eterna. Señor, gracias por lo que hemos visto acerca del liderazgo de servicio en la iglesia. Ayúdanos, Señor, como todos los hermanos, todos juntos, ayúdanos a estar siempre dispuestos a servir en nuestra iglesia donde hay necesidad. Ayúdanos a vivir vidas como Felipe, vidas llenas del Espíritu Santo,
vidas totalmente comprometidas con nuestra iglesia local y también dispuestos y siempre trabajando en la obra de hacer discípulos. Gracias, Señor, por el ejemplo de Felipe. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a vivir vidas así en nuestra iglesia. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén.